244. Taquicardia paroxística supraventricular. Taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal. La taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal es la forma de taquicardia más común entre las taquicardias paroxísticas ventriculares y representa cerca del 60% de los casos referidos para ablación con catéter. Se manifiesta con mayor frecuencia entre la segunda y cuarta décadas de la vida, y es más frecuente en mujeres. A menudo se tolera bien, pero la taquicardia rápida, sobre todo en ancianos, puede causar angina, edema pulmonar, hipotensión o síncope. Por lo general, no se asocia con enfermedad cardíaca estructural. El mecanismo es la reentrada que involucra el nódulo auriculoventricular y la aurícula perinodal, permitiendo la existencia de múltiples vías de conducción desde la aurícula al nódulo auriculoventricular que son capaces de conducir en dos direcciones, figura 244.1. La mayoría de las formas de taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal utiliza una vía de conducción lenta del nódulo auriculoventricular, extensión inferior derecha, que se extiende desde el nódulo auriculoventricular compacto cerca del haz de Is y por la parte inferior a lo largo del anillo de la válvula tricúspide hasta el piso del seno coronario. La onda de reentrada se propaga por esta vía de conducción lenta al nódulo auriculoventricular compacto y luego sale por la vía rápida en la parte superior del nódulo auriculoventricular. Es probable que el trayecto de regreso a la vía lenta involucre el tabique auricular izquierdo, que tiene conexiones con la musculatura del seno coronario. Las formas más inusuales de taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal utilizan una extensión inferior izquierda que se conecta al nódulo auriculoventricular compacto a través del techo del seno coronario o, en casos muy raros, directamente desde el anillo de la válvula mitral para evitar por completo la musculatura del seno coronario. En las formas típicas, el tiempo de conducción desde la región compacta del nódulo auriculoventricular hasta la aurícula es similar a del nódulo compacto al haz de Is y los ventrículos, de modo que la activación auricular ocurre aproximadamente al mismo tiempo que la activación ventricular. Por tanto, la onda P se inscribe durante, poco antes o poco después del complejo QRS y quizás sea difícil de identificar. A menudo, la onda P se ve al final del complejo QRS como una pseudo-R' en la derivación V1 y ondas pseudo-S en las derivaciones 2, 3 y AVF, figura 244.1a. Las formas más inusuales de taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal tienen ondas P que aparecen más tarde, en cualquier lugar entre los complejos QRS, en cuyo caso se observa una onda P invertida en las derivaciones del miembro inferior como se observa en la figura 244.2, donde se ve la onda P invertida en la onda P. La frecuencia puede variar con el tono simpático. La contracción simultánea de la aurícula y el ventrículo da como resultado una contracción auricular contra una válvula tricúspide cerrada que produce una onda a cañón visible en el pulso venoso yugular, a menudo percibida como una sensación de aleteo en el cuello. Las presiones venosas elevadas también pueden conducir a la liberación de péptidos natriuréticos que causan diuresis postaquicardia. A diferencia de la taquicardia auricular, las maniobras o medicamentos que producen bloqueo nodal auriculoventricular terminan la arritmia. El tratamiento agudo es el mismo que para otras formas de taquicardia supraventricular paroxística, véase a continuación. La continuación del tratamiento depende de la gravedad de los síntomas y la frecuencia de los episodios. Tranquilizar e instruir sobre cómo llevar a cabo la maniobra de Valsalva para interrumpir los episodios es suficiente para muchos pacientes. La administración de un beta bloqueador oral, verapamil o diltiazem, al inicio de un episodio se ha utilizado para facilitar la resolución. El tratamiento crónico con estos medicamentos o flecainida es una opción si se necesita profilaxis. Se recomienda la ablación con catéter de la vía lenta del nódulo auriculoventricular para pacientes con episodios recurrentes o graves o cuando el tratamiento farmacológico es ineficaz, no tolerado o no deseado por el paciente. La ablación del catéter es curativa en más de 95% de los pacientes. El principal riesgo es el bloqueo auriculoventricular, que requiere el implante de un marcapasos permanente y ocurre en menos de 1% de los pacientes. Taquicardia de la unión. La taquicardia ectópica de unión se debe al automatismo dentro del nódulo auriculoventricular.
Es rara en adultos y se presenta con más frecuencia como taquicardia incesante en niños, a menudo en el periodo perioperatorio de las cardiopatías congénitas. Se presenta como una taquicardia con complejo QRS estrecho, a menudo con bloqueo ventrículo-auricular, de modo que la disociación auriculoventricular está presente. La taquicardia ectópica de unión suele ocurrir como una manifestación de aumento del tono adrenérgico y puede observarse después de la administración de isoproterenol, particularmente después de la ablación con catéter en la región perinodal. También puede ocurrir durante un corto periodo después de la ablación para taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal. El ritmo de unión acelerado es un ritmo de unión automático entre 50 y 100 latidos por minuto. El inicio puede ocurrir con aceleración gradual en la frecuencia, que sugiere un foco de automatismo, o después de una contracción ventricular prematura, lo que sugiere un foco de automaticidad. Por lo general, la conducción auriculoventricular está presente con la morfología y el tiempo de la onda P, de tal modo que se asemeja a taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal a una frecuencia más lenta. Se le ha relacionado con tono simpático incrementado y puede producir palpitaciones. Por lo general, no requiere tratamiento específico. Vías accesorias y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las vías accesorias se producen en 1 de cada 1500 a 2000 personas y se asocian con una variedad de arritmias que incluyen taquicardia supraventricular paroxística de complejos estrechos, taquicardias de complejos anchos y, en raras ocasiones, muerte súbita. En la mayoría de los pacientes el corazón es estructuralmente normal, pero las vías accesorias están vinculadas con la anomalía de Epstein de la válvula tricúspide y formas de miocardiopatía hipertrófica, incluidas las mutaciones PRKAG2 y las enfermedades de Danon y de Fabry. Las vías accesorias son conexiones anormales que permiten la conducción entre la aurícula y los ventrículos a través del anillo auriculoventricular, figura 244.3. Están presentes desde el nacimiento y se deben a la partición incompleta de la aurícula y el ventrículo por los anillos fibrosos auriculoventricular. Ocurren a través de un anillo de válvula auriculoventricular o del tabique, con mayor frecuencia entre la aurícula izquierda y la pared libre del ventrículo izquierdo, seguidas de las localizaciones posteroseptal, pared libre derecha y anteroseptal. Si el impulso del nódulo sinusal se conduce a través de las vías accesorias al ventrículo anterógrado, antes que se conduzca a través del nódulo auriculoventricular y el haz de Is, entonces los ventrículos se preexcitan durante el ritmo sinusal, y el electrocardiograma muestra el intervalo PR corto, menos de 0,12 segundos, empastamiento en la porción inicial del QRS, onda delta, y una prolongación del QRS producida por la conducción lenta a través de la activación directa del miocardio ventricular sobre las vías accesorias, figura 244.3a. La morfología tanto del complejo QRS como de la onda delta está determinada por la localización de la vía accesoria, figura 244.4, y por el grado de fusión entre las ondas de excitación desde la conducción sobre el nódulo auriculoventricular y sobre las vías accesorias. Las vías de la derecha preexcitan el ventrículo derecho, lo cual produce una configuración similar a un bloqueo de rama izquierda en la derivación V1, y crean a menudo preexcitación marcada debido a la proximidad relativamente cercana de las vías accesorias respecto del nódulo sinusal, figura 244.4. Las vías de la izquierda preexcitan el ventrículo izquierdo y llegan a producir una configuración similar a la rama derecha en la derivación V1 y una onda delta negativa en AVL, lo que indica despolarización inicial de la porción lateral del ventrículo izquierdo que puede imitar las ondas Q del infarto de la pared lateral, figura 244.4. Debido a la distancia relativamente amplia entre el nódulo sinusal y las vías accesorias de la pared libre izquierda, la preexcitación puede ser mínima o ausente en el electrocardiograma de 12 derivaciones. La preexcitación producida por una vías accesorias en la cara diafragmática del corazón, típicamente en la región paraseptal, produce ondas delta que son negativas en las derivaciones 3 y AVF, imitando las ondas Q del infarto de cara inferior, figura 244.4.
La preexcitación puede ser intermitente y desaparecer durante el ejercicio, debido a que la conducción sobre el nódulo auriculoventricular se acelera y toma por completo el control de la activación ventricular. Se define al síndrome de Wolff-Parkinson-White como un QRS preexcitado durante el ritmo sinusal y episodios de taquicardia supraventricular paroxística. Hay una serie de variaciones de las vías accesorias que quizá no causen preexcitación, arritmias, o ninguno de los dos fenómenos. Las vías accesorias ocultas solo permiten la conducción retrógrada, desde el ventrículo hasta la aurícula, por lo que no hay preexcitación durante el ritmo sinusal, pero puede producirse taquicardia supraventricular. Existen otras formas inusuales de vías accesorias. Las conexiones fascículo-ventriculares entre las DIS y el tabique ventricular producen preexcitación pero no causan arritmia, probablemente porque el circuito es demasiado corto para promover la reentrada. Las vías auriculofasciculares, también conocidas como fibras de Main, representan probablemente un nódulo auriculoventricular duplicado y un sistema His-Purkinje que conectan la aurícula derecha con los fascículos de la rama del haz derecho y producen taquicardia compleja amplia que tiene configuración de bloqueo de rama izquierda. Taquicardia por reentrada auriculoventricular. La taquicardia más común causada por una vía accesoria es la taquicardia supraventricular paroxística designada reentrada auriculoventricular ortodrómica. La onda de reentrada circulante se propaga desde la aurícula en sentido anterógrado sobre el nódulo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje hacia los ventrículos, y luego vuelve a entrar en las aurículas mediante conducción retrógrada sobre las vías accesorias, figura 244, 3b. El complejo QRS es estrecho o quizá tenga la forma típica de bloqueo de rama derecha o izquierda, pero sin preexcitación durante la taquicardia. Debido a que la excitación del nódulo auriculoventricular y las vías accesorias es necesaria, el bloqueo auriculoventricular o ventrículo auricular da como resultado la terminación de la taquicardia. Durante el ritmo sinusal se observa preexcitación si la vía también permite la conducción anterógrada, figura 244, 3a. De manera más frecuente, durante la taquicardia el intervalo RP es más corto que el PR y puede parecerse a taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal, véase figura 242, 1. A diferencia de la taquicardia auriculoventricular por reentrada nodal típica, las ondas P siempre siguen al QRS y nunca son simultáneas con un complejo QRS estrecho porque los ventrículos deben activarse antes que la onda de reentrada llegue a las vías accesorias y se conduzca de regreso a la aurícula. La morfología de la onda P está determinada por la localización de la vía, pero puede ser difícil de evaluar porque por lo general se inscribe durante el segmento ST. La onda P en las vías accesorias posteroseptales es negativa en las derivaciones 2, 3 y ABF, similar a la de la reentrada nodal, pero la morfología de la onda P difiere de la reentrada nodal auriculoventricular por las vías en otras localizaciones, figura 244, 4. La figura 241, 3 es un ejemplo de una vía que tiene claras ondas P negativas en las derivaciones 1 y ABL debidas a una vías accesorias localizada en la región lateral de la aurícula izquierda. En ocasiones, una vía accesoria conduce de forma muy lenta en dirección retrógrada, lo que produce taquicardia con intervalo RP largo, similar a la mayoría de las taquicardias auriculares. Tales vías por lo general se localizan en la región septal y tienen ondas negativas P en las derivaciones 2, 3 y ABF. La conducción lenta vías accesorias facilita la reentrada, que propicia taquicardia casi incesante, la taquicardia recíproca permanente de unión. Quizá ocurra miocardiopatía inducida por la taquicardia. Sin un estudio electrofisiológico invasivo quizás sea difícil distinguir esta forma de reentrada ortodrómica auriculoventricular de la reentrada nodal auriculoventricular atípica o taquicardia auricular. Taquicardias por preexcitación. Ocurre cuando los ventrículos se activan por conducción anterógrada sobre las vías accesorias, figura 244, 3c. El mecanismo más común es la reentrada antidrómica auriculoventricular, en la cual la activación se propaga desde la aurícula al ventrículo mediante la vía accesoria y luego se conduce en sentido retrógrado a la aurícula a través del sistema His-Purkinje y el nódulo auriculoventricular, o de forma infrecuente, una segunda vías accesorias.
El complejo QRS ancho se produce por completo a través de la excitación ventricular sobre la vía accesoria porque no hay contribución de la activación ventricular sobre las fibras especializadas de conducción más rápida de His-Purkinje. A menudo esta taquicardia es indistinguible de la taquicardia ventricular monomórfica. La presencia de preexcitación en el ritmo sinusal sugiere el diagnóstico. La taquicardia por preexcitación también ocurre si una vías accesorias permite la conducción anterógrada a los ventrículos durante la taquicardia auricular, aleteo, flúter, auricular, la fibrilación auricular, figura 244.5, o la reentrada del nódulo auriculoventricular, conocida como conducción vías accesorias inactiva. La fibrilación auricular y el aleteo auricular son potencialmente mortales si la vía accesoria permite la conducción repetitiva muy rápida. Un 25% de las vías accesorias que causan preexcitación permiten intervalos mínimos RR menos de 250 milisegundos durante la fibrilación auricular y se vinculan con mayor riesgo de inducir fibrilación ventricular y muerte súbita. La fibrilación auricular preexcitada se presenta como un ritmo de complejos anchos y muy irregular. Durante la fibrilación auricular la frecuencia ventricular está determinada por las propiedades de conducción de la vía accesoria y del nódulo auriculoventricular. El complejo QRS quizá adopte una forma extraña y cambie de un latido a otro debido a la variabilidad en el grado de fusión de la activación sobre el nodo auriculoventricular y las vías accesorias, o todos los latidos se deban a la conducción sobre las vías accesorias, figura 244.5. La activación ventricular del sistema de Purkinje podría despolarizar el extremo ventricular de la vía accesoria y prevenir la onda de conducción auricular sobre esta. La disminución de la conducción del nódulo auriculoventricular sin ralentizar la conducción vías accesorias facilita la conducción de esta y acelera de manera peligrosa la frecuencia ventricular. La administración de fármacos bloqueadores del nódulo auriculoventricular, que incluyen verapamil o diltiazemurales o intravenosos, beta bloqueadores, adenosina intravenosa y amiodarona intravenosa está contraindicada durante la fibrilación auricular de preexcitación. La taquicardia de preexcitación rápida debe tratarse con cardioversión eléctrica o procainamida o ibutilida por vía intravenosa, que en ocasiones termina con la arritmia o disminuye la frecuencia ventricular. Manejo de los pacientes con vías accesorias. El tratamiento agudo de la reentrada auriculoventricular ortodrómica se discute a continuación para la taquicardia supraventricular paroxística. Los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White pueden tener taquicardia de complejos anchos debido a la reentrada auriculoventricular antidrómica, auriculoventricular ortodrómica con bloqueo de rama o taquicardia de preexcitación, cuyo tratamiento depende del ritmo subyacente. La evaluación inicial del paciente debe incluir valoración de los factores agravantes, incluidas las enfermedades intercurrentes, y factores que aumentan el tono simpático. El examen debe enfocarse en excluir la enfermedad cardíaca subyacente. El ecocardiograma es razonable para excluir la anomalía de Epstein y las formas de miocardiopatía hipertrófica que pueden vincularse con las vías accesorias. Los pacientes con preexcitación con síntomas de arritmia corren el riesgo de desarrollar fibrilación auricular y muerte súbita si tienen una vía accesoria que permita la conducción anterógrada rápida. El riesgo de paro cardíaco está en el rango de 2 por 1000 pacientes en adultos, pero es probable que sea mayor en niños. Se recomienda el estudio de electrofisiología invasiva para evaluar si la vía soporta frecuencias cardíacas peligrosamente rápidas si se produce fibrilación auricular y por lo general se combina con ablación con catéter potencialmente curativa. Se indica la ablación con catéter para arritmias recurrentes cuando los medicamentos son ineficaces, no son tolerados o deseados por el paciente, figura 244.5. La eficacia está en el rango de 95% dependiendo de la ubicación de la vía accesoria. Se dan complicaciones graves en menos de 3% de los pacientes, incluyendo bloqueo auriculoventricular, taponamiento cardíaco, tromboembolia, lesión de la arteria coronaria y complicaciones de acceso vascular. La mortalidad del procedimiento es menos de 1 en 1000 pacientes. Otras alternativas para asegurar que la vía accesoria no es de alto riesgo son monitorización ambulatoria o pruebas de esfuerzo.
La pérdida brusca de conducción, preexcitación, a frecuencias cardíacas fisiológicas es consistente con una vía de bajo riesgo, pero no es del todo confiable. La pérdida gradual de la conducción vías accesorias con tono simpático incrementado no indica de manera confiable que el riesgo sea bajo, ya que esto ocurriría a medida que se reduce el tiempo de conducción del nódulo auriculoventricular. Para pacientes con vías accesorias ocultas o vías accesorias conocidas de bajo riesgo que causan reentrada auriculoventricular ortodrómica, la terapia crónica se guía por los síntomas y la frecuencia de los eventos. Las maniobras vagales pueden terminar con los episodios, al igual que una dosis de beta bloqueadores, verapamil o diltiazem tomada al inicio de un episodio. En algunos pacientes el tratamiento crónico con estos fármacos o flecainida reduce la frecuencia de los episodios. Los adultos que tienen preexcitación pero sin síntomas de arritmia tienen riesgo de muerte súbita estimado en 1 por cada 1000 pacientes cada año. Se recomienda por lo general el estudio de electrofisiología para personas en ocupaciones para la cual un episodio de arritmia pondría a otros en riesgo, como policías, militares y pilotos o para personas que desean valoración del riesgo. El seguimiento de rutina sin tratamiento es razonable en otros. Los niños corren mayor riesgo de muerte súbita, cerca de 2 por 1000 pacientes año. Tratamiento. Taquicardia supraventricular paroxística. El manejo agudo de la taquicardia supraventricular paroxística con complejo QRS estrecho se guía por la presentación clínica. Debe implementarse monitorización con electrocardiograma continua y obtenerse un electrocardiograma de 12 derivaciones, que suele servir para determinar el mecanismo. En presencia de hipotensión con pérdida de conciencia o dificultad respiratoria, se justifica la cardioversión con corriente continua sincronizada con el QRS, aunque esto rara vez es necesario porque la adenosina intravenosa funciona con rapidez en la mayoría de las situaciones, véase más adelante. En individuos estables el tratamiento inicial aprovecha el hecho de que la mayoría de las taquicardias supraventricular paroxística depende de la conducción del nódulo auriculoventricular, reentrada nodal auriculoventricular o reentrada auriculoventricular ortodrómica, y, por tanto, es probable que responda a maniobras y fármacos simpaticolíticos y vagotónicos, figura 244, 6. Mientras se administran, el electrocardiograma debe registrarse continuamente, porque la respuesta permite establecer el diagnóstico. El bloqueo auriculoventricular con ralentización transitoria de la taquicardia expone las ondas P en curso, lo que indica si el mecanismo es taquicardia auricular o aleteo auricular. El masaje del seno carotídeo es razonable siempre que el riesgo de enfermedad vascular carotídea sea bajo, como lo indica la ausencia de soplos carotídeos y sin antecedentes de accidente cerebrovascular. Debe intentarse la maniobra de Valsalva en individuos cooperadores y, si esta es efectiva, cabe enseñar al paciente a realizarla según sea necesario. Si fallan las maniobras vagales o no es posible llevarlas a cabo, la adenosina intravenosa terminará la gran mayoría de los episodios de taquicardia supraventricular paroxística, bloqueando de forma transitoria la conducción en el nódulo auriculoventricular. La adenosina puede producir dolor torácico transitorio, disnea y ansiedad. Está contraindicada en pacientes con trasplante cardíaco previo debido a hipersensibilidad potencial. En teoría agrava el broncoespasmo. La adenosina precipita la fibrilación auricular, que suele ser breve, hasta en 15% de los pacientes, por lo que debe usarse con precaución en individuos con síndrome de Wolff-Parkinson-White en quienes la fibrilación auricular propicia inestabilidad hemodinámica. Los beta-bloqueadores intravenosos y los bloqueadores de los canales de calcio, verapamil o diltiazem, también son efectivos, pero podrían producir hipotensión antes y después de la terminación de la arritmia y su duración de acción es más prolongada. Estos fármacos también se administran por vía oral y el paciente puede tomarlos según necesite para disminuir la frecuencia ventricular y facilitar la terminación del episodio con la maniobra de Valsalva. El diagnóstico diferencial de la taquicardia de complejos anchos incluye la taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular paroxística con aberrancia por bloqueo de rama y taquicardia por preexcitación, véase antes. En general, estos deben tratarse como taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Si la taquicardia es regular y el paciente permanece estable, es razonable hacer una prueba con adenosina intravenosa.
La taquicardia de complejos anchos muy irregular es probablemente fibrilación auricular o aleteo de preexcitación, véase antes, y debe tratarse con cardioversión, procainamida intravenosa o ibutilida. Si el diagnóstico de taquicardia supraventricular paroxística con aberrancia es inequívoco, como puede ser el caso en pacientes con episodios previos, es razonable el tratamiento con maniobras vagales y adenosina. En todos los casos debe implementarse vigilancia continua del electrocardiograma, y estar disponibles la cardioversión y desfibrilación de urgencia.